fútbol infantil en nuestro país es altamente competitivo. Cuando estudias un poquito de ciencias del deporte te das cuenta que eso no es lo mejor porque vas desarrollando picos de alto performance en edades tempranas. En el 2009 acontece una ruptura. ¿Qué era lo que escuchabas del por qué se separan las ligas? La principal razón de esa separación que hubo en la UNEFA fue justamente la brecha que se empezó a dar entre las universidades privadas y las públicas. La cantidad de recursos que ya empezaban a mostrar las escuelas del Tecnológico de Monterrey empezaban a mermar el rendimiento o la competitividad, ¿no? ¿Cómo es coachar en CONADEIP? UNEFA versus CONADEIP fue una batalla que duró 10 años. 10 años. Cuando tenemos juegos interligas, Interligas. nos damos cuenta que el nivel es parejo. Un año atípico, una pandemia. ¿Cómo vives tú el fútbol desde esa trinchera? Complicadísimo. Imagínate este perfil del jugador afroamericano que está acostumbrado a esta intensidad, ¿no? De entrenar diario, de estar de aquí para allá con exigencia Todo el de día ocupado, escuela, ¿no? ocupados. ¿Tú crees que los programas, tanto de Liga Mayor como de la LFA, apuestan por esta área en México? ¿Para el área de la psicología deportiva? Creo que está en desarrollo. Creo que en los programas de fútbol americano a nivel colegial todavía está muy lejana, ¿no? De ser realmente un instrumento como permanente y funcional. Claro. Pero creo que el reto más grande es en el perfil de los coaches. ¿Qué nos puedes decir de este trabajo invisible acerca de ser HC en México? Es súper retador. Las instituciones no están del 100% conscientes de todo ese trabajo, ¿no? Que hay para dirigir un programa afroamericano en México. Esta pérdida de identidad. El retiro deportivo está en todos lados. El fútbol no se determina solo. ¿Tú crees en un dios del fútbol? ¿Qué es lo que tiene que hacer un exjugador de Liga Mayor para poder tocar la vida de muchísimos atletas, tener una experiencia internacional, fomentar el crecimiento profesional de los coaches en México y poder desempeñarse como uno de los mejores coordinadores defensivos del 2025? Coach Simón Hernández, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad te agradezco el tiempo. Eres el primer invitado que es coach 100%, que se dedica a esto de manera profesional. Y pues nada más que agradecerte que estés aquí y que tengamos una buena conversación respecto al fútbol y la industria del fútbol en México. Muchas gracias, Fabián, con mucho gusto. Es un placer platicar de fútbol y sobre todo de diferentes perspectivas, ¿no? De lo que es el fútbol americano en nuestro país. Entonces, en lo que te pueda ayudar y platicar, con mucho gusto. Me interesa mucho que veamos esta conversación de distintos puntos, como atleta, como jugador colegial, como coach y como industria, ¿no? O sea, por el currículum que tienes me llama mucho la atención que eres, por lo menos el currículum muestra que tienes mucha profesionalización en lo que haces, que es el fútbol americano. Tienes un buen currículum como deportista cuando eras atleta y las capacitaciones todo el tiempo están ahí. Mi primera pregunta para iniciar la conversación es, ¿cuál es el recuerdo más viejo que tú tienes al mencionar el fútbol americano? Puede ser cuando jugabas, cuando conectaste, el recuerdo más viejo. Sí, no, el recuerdo más viejo es de niño, viendo jugar a mi hermano, al lado de mi padre, atrás de una reja de un campo de FADEMAC, seguramente, no recuerdo cuál, pero entendiendo la emoción del fútbol, ¿no? Estando ahí, no sé qué edad tuviera, la verdad, pero sí, muy chico todavía no jugaba. Empecé a jugar a los 7, entonces menos de 7 seguramente. Y pues sí creo que hay una tradición, ¿no? En las familias mexicanas, en muchas familias mexicanas, heredar el fútbol, ¿no? Es mi caso, o sea, lo vi desde muy pequeño y ese es el recuerdo más viejo que tengo. Creo que me gustaría, o sea, porque si hablamos de cada una de las etapas extenderíamos el capítulo en unas 3 horas y hay mucha información valiosa que creo que podemos platicar.
Me interesa mucho que veamos así como a muy, muy superficialmente las etapas de un deportista, ¿no? Podemos, construyámoslo juntos. Es infantiles, por lo menos aquí en México, son infantiles o a veces empezamos en banderita, Sí, infantiles, juveniles, no sé si sigue existiendo la intermedia por todavía, esto sí, sí, sí. todavía. Existe intermedia y yo creo que el punto más alto a nivel colegial en nuestro país, pues es la Liga Mayor, Liga ¿no? Mayor. Entonces, en estas etapas, cuando tú eres jugador, ¿en qué equipo empiezas? O sea, en el semillero de infantiles. Ok, yo empecé en el club Cherokees, ¿no? Sé que la pronunciación debería ser Cherokees, pero aquí en México y en toda la comunidad del club es el club Cherokees, ¿no? Ahí me formé desde niño, o sea, fue el primer lugar donde fui a probar el fútbol. La categoría se llamaba Baby y en mi tiempo era equipado, ¿no? O sea, los equipaban, no había pañuelitos, No era había pañuelitos, empezaron equipado equipados. desde, ajá, tachuelitas, ¿no? Así con los cascotes. Y ya empecé ahí en la Baby y después fui a la infantil. Y jugué creo que como 8 años de infantil porque era un niño muy pesado, entonces a muchos nos pasaba eso que teníamos que jugar Con categorías más con altas, categorías ¿no? más altas por el peso y ya después te ibas emparejando con los de tu edad conforme ibas creciendo. Sí es así, ¿no? Es como si lo atas al desarrollo del deporte, pues es como deporte de iniciación. Claro. Ya después empiezas en la juvenil, ¿no? Que ahí creo que es como un momento serio, ¿no? Porque conforme un atleta va creciendo y se va desempeñando, sobre todo en infantiles es el primer acercamiento, ¿no? Divertirte, conocer el deporte, empezar a generar esa competencia, esa competitividad, incluso un trabajo mental, ¿no? Antes de que sigamos por las juveniles y después estas etapas Sí, ya más serias, me interesa mucho que hablemos de los semilleros en México, porque creo que a nivel nacional semilleros hay demasiados en muchos sí. estados de la República. ¿Cómo fue tu experiencia en Cheroques? O sea, ese semillero, supongo que de tradición, ¿cómo tú experimentaste esos años, ese semillero? Sí, fue un tiempo retador al principio, porque la primera temporada que fui no jugué inclusive, ¿no? O sea, fue como que mi papá me llevó muy tarde, me acuerdo mucho de eso, y ya como que ya no podía hacer registro, entonces era de que en esas épocas decían, no, que te vas a quedar de colchón, ¿no? Que significaba que ibas a estar entrenando y no ibas a jugar en los partidos. Pero me sirvió mucho, bueno, es que acabas de tocar puntos bien importantes, ¿no? Creo que justamente el fútbol infantil en nuestro país está un poco contrapuesto a la ciencia del deporte, ¿no? Porque hablamos de que el deporte de iniciación tiene que ser justamente más lúdico, formativo, de que todos los chicos jueguen, de que todos los chicos se desarrollen, etcétera. Pero la realidad es que el fútbol infantil en nuestro país es altamente competitivo, ¿no? Hay temas ahí bien interesantes de explorar como Claro. en el fútbol como desarrollo, porque las ligas, de las principales ligas del país, pues ven el fútbol americano infantil ya con un alto nivel de competencia, ¿no? Entonces, obviamente, cuando estudias un poquito de ciencias del deporte, te das cuenta que eso no es lo mejor porque vas desarrollando picos de alto performance en edades tempranas, ¿no? Entonces, importa mucho en qué edad quieras tener el pico, ¿no? De performance en la carrera de un atleta, ¿no? Entonces, a mí me tocó eso, a mí me tocó la alta competitividad desde niño, lo cual significó, primero, pues te digo, no jugué, después empecé a desarrollarme, empecé a jugar muchas posiciones, que también eso creo que fue algo que en su momento me tenía muy cansado al final de mi infantil, era como de, ya no quiero jugar de todo, me traen aquí para allá y de aquí para allá y eso. Pero al fin, uniendo los puntos al revés, fue algo muy bueno porque me dio una perspectiva del juego, que ya después que estudias, pues dices, pues tenía esa multilateralidad en el deporte y me dio una perspectiva muy diferente para poder jugar Liga Mayor.
Conforme fui creciendo, me desarrollé un poco más lento con los chicos que jugaba, porque jugaba con niños más grandes, y ya fue donde me fui empatando Con tu camada, digamos, con ¿no? mi camada, ¿no? Como tú dices. Y también los picos de crecimiento, ¿no? Porque pues hay edades donde uno va transformándose, físicamente, ¿no? Y entonces pues me pasó esto de que me empezaron a crecer extremidades y me empezó a volver medio lento y me llevaron para acá a la línea y después por todos lados anduve, ¿no? Entonces sí fue bastante interesante, me gustó muchísimo, definitivamente fue una etapa en la que me enamoré del deporte. Y sí, el reto es a la larga el desgaste físico, ¿no? Porque Claro. dobleteas, juegas todo el tiempo. Los coaches que dirigen las infantiles dirigen para el presente, ¿no? O sea, el objetivo deportivo del momento, se olvidan un poco de la trayectoria de los jugadores, ¿no? Claro, Entonces, y que a ese nivel, pues, a veces es difícil querer enseñar muchas cosas relacionadas al IQ del fútbol, ¿no? O sea, el lenguaje. Conforme vamos avanzando en nuestras etapas como atletas, el fútbol se va haciendo más serio, más complejo, ¿no? Me interesa mucho saber cómo pasaste de infantiles, cómo fuiste reclutado a Liga Mayor. O sea, porque ujú, estuviste en los ujú, ujú. Aztecas de la UTLAP, en donde también estudiaste. O sea, ¿cuántos años de elegibilidad estuviste? ¿7 o en ese entonces? Es que a mí, bueno, yo trabajo intermedia, Ah, ¿no? ok. Entonces yo me fui a jugar intermedia, terminé la infantil, jugué mi primer juvenil A, tuve una lesión que me dio un golpe de realidad sobre la preparación físico-atlética que necesitaba. Ya sabes, la clásica de la clavícula, el hombro, etcétera. Entonces ya después me empecé a definir sobre, bueno, voy a jugar las juveniles, pero las quiero jugar de linebacker, ¿no? Ahí fue donde tomé una decisión que no, que fue, normalmente los coaches te ayudan en ese proceso, pero como ya me lesioné y estuve un año de descanso por la lesión, como que regresé con esa premisa, ¿no? De sí quiero seguir jugando, pero quiero jugar de linebacker. Y entonces ya en esa edad, que ya es más de especializaciones, donde sí ya empiezas que ahora que coaché esas edades, es parte de mi mensaje, ¿no? A ver, aquí ya no es nada más venir a jugar el hobby, la diversión y venir a estar gritando con tus amigos, ya tienes que realmente aprender y tienes que empezar a tomar decisiones si realmente vas a tomar el fútbol americano como una disciplina de alto rendimiento o va a ser solamente un acompañamiento recreativo en tu vida, ¿no? Para mí fue tomarlo como algo Serio. serio, ¿no? Me empecé a preparar un poco más, etcétera. Y me tocó ir bueno, estaba terminando la preparatoria y tenía algunas oportunidades. Tuve un pico ahí bueno de rendimiento en la juvenil porque en esas épocas en FADEMAC ya se daban reconocimientos como de líder de tacleo y empezabas a Sí, tener te empiezas a como... posicionar Sí, sí, para sí. obtener una beca Sí, o que como tener otros programas te tus vean, ¿no? primeros palmares, ¿no? Ajá, De ajá. atleta. Entonces ya ahí decidí jugar para los Aztecas de los Lab porque conocí al coach Luján. Coach Luján ya se había tenido un acercamiento conmigo. En esas épocas él era el que reclutaba. Y entonces, pues decidí ir a UTLAB sobre otras universidades. Y también porque yo tenía un enfoque de estudiar algo más relacionado hacia humanidades, ¿no? Y no tanto como algo tecnológico o administrativo, sistemas, etcétera. Entonces, cuando fui a los lab y la conocí, dije, no, pues creo que yo tengo que estar aquí, ¿no? Es donde voy a querer desarrollarme académica y deportivamente. Y a los 18 años, pues me fui a Cholula a buscar mi futuro. Y fue interesante porque ese mismo año sale Luján de Outlap, entonces fue una transición también un poco ahí, pues ya sabes, siempre tienes tus baches, ¿no? En los caminos. Y afortunadamente todo se me fue bien, me quedé en la intermedia.
Jugué 2 intermedias y 5 mayores. 5 mayores. En los Aztecas de los LAP. Que ahí más o menos por ahí vamos a empezar a caminar a hablar un poco de la industria, ¿no? Ajá. Cuando tú juegas Liga Mayor, estamos hablando de que fue 2003, 2006. Sí, mi primer año fue 2003, mi último año fue 2007. 2007. Muy interesante en la historia del fútbol porque hacia finales del 2007 empieza la hegemonía en Liga Mayor, en ONEFA, sobre todo de los Borregos Monterrey, ¿no? Uh-huh. Empieza a tener como este auge preparados y en el 2009 acontece una ruptura, ¿no? Me gustaría ponerlo aquí como una ruptura o una pausa en el fútbol a nivel nacional, pero me gustaría mucho saber tu opinión. Tú como atleta en ese entonces, o como ya posatleta a muy poco de terminar tu elegibilidad, ¿qué era lo que escuchabas del por qué se separan las ligas? Sabemos que hay rumores, o que en ese momento había muchos rumores de ofrecimientos de becas por parte de las instituciones privadas. ¿Qué nos podrías comentar tú como en ese punto? Sí, creo que la principal razón de esa separación que hubo en la UNEFA fue justamente la brecha que se empezó a dar entre las universidades privadas y las públicas, ¿no? Había muchísimos años atrás que las universidades públicas habían sido las que dominaban la UNEFA y las que tenían una gran tradición y abolengo en nuestro país. Y específicamente el TEC de Monterrey de Frank González, que fue, a mí me tocó competir con ellos, ¿no? Lograron la generación que jugó conmigo, o bueno, contra mí, porque desde intermedia Se encontraban. perdí una final con ellos, no les pude ganar en mis 5 años de mayor. Ganaron 5 campeonatos consecutivos, ¿no? Incluyendo ya el que fue fuera de la UNEFA, y creo que el poderío, la cantidad de recursos que ya empezaban a mostrar las escuelas del Tecnológico de Monterrey, empezaban a mermar el rendimiento o la competitividad, ¿no? Entonces hubo figuras en el fútbol americano nacional que empezaron a generar esta división, ¿no? O sea, lejos de que ahorita lo que pasa en el 2025 es un mensaje bien fuerte, ¿no? Lo de Tigres como escuela pública ganando con un contra TEC de Monterrey, que más o menos es una contra el premisa TEC de de lo que Monterrey. sucedía en el 2006 para adelante, ¿no? Que esta hegemonía del TEC de Monterrey. Exacto, que Y- venían por el tetracampeonato Ajá. y todos los que hemos vivido todos estos años de fútbol, pues es como está sucediendo de nuevo, ¿no? Ya sabes, está sucediendo de nuevo. Ahí viene otra vez, Sí. y tiene que ver con sí creo que los recursos es algo muy significativo, ¿no? Los recursos que las instituciones invierten en sus equipos de fútbol americano colegial. Eh, pero también creo que tiene que ver con este tema de los modelos, ¿no? Las metodologías que usan los programas para poder desarrollar sus programas. Entonces, en esa época se separaron. A mí me tocó vivir la separación, no como jugador, pero sí como entrenador. Yo me fui en el 2006, que fue como el pico de mi generación, que jugamos una final en Cholula contra los Borregos Monterrey, donde ellos buscaban el tricampeonato y nosotros teníamos La posibilidad de el romperlo. mejor equipo de UTLAP que había tenido desde el tricampeonato del 95, 96, 97. Entonces, perdemos esa final y después del 2007 no es un muy buen año y yo me quedo con esa espinita de ganar el equipo de Frank González, ¿no? Era una de las cosas por las que dije, bueno, voy a seguirlo otro rato, ¿no? En el 2010 les logramos ganar, que creo que de ahí fue también un punto de inflexión importante, ¿no? En que, bueno, ya, ahora Ya se va a logra, seguir ¿no? o no va a seguir, ¿no? Y ahí justo me gustaría mucho que nos platiques. Si bien en estas etapas de atleta en México, Liga Mayor creo, en ese entonces, porque hoy en día ya hay más posibilidades de extender tu vida como jugador, ¿no? La liga Sí. profesional. O sea, si tú quieres y realmente es algo que te apasiona, iremos entrando un poco más en cómo está la industria, que creo que sigue en desarrollo. Ahí va dando pasos, ¿no? Si lo comparamos con la industria en Estados Unidos, pues es una industria que apenas está empezando, ¿no? 100 Digámoslo así. años de Claro, diferencia. es mucha diferencia. Entonces,
¿En qué momento tú te das cuenta en estas etapas como atleta, finales, hablas del que le ganan en el 2010, que el fútbol americano es lo que quieres hacer toda tu vida? O sea, que te apasiona, que es lo que quieres seguir haciendo conforme los años van pasando. ¿Te das cuenta en estas etapas como jugador? ¿Te das cuenta saliendo? ¿Dónde llega ese punto? Pues fue para mí siempre el fútbol americano una herramienta de crecimiento personal, ¿no? Entonces, justo cuando estaba en mi etapa de jugador en la universidad, no solo me abrió puertas para mi educación y para estar ahí en la universidad, sino que también me empezó a dar como algunas puertas de apoyo financiero, coachando niños, ¿no? Entonces me volví coach de infantil. De hecho, los 5 años que jugué en Liga Mayor, los 5 años Fuiste tuve coach. un rol de entrenador. Fui coach en el club Aztequita, se llamaba, que era un club que estaba alojado en la Universidad de las Américas Puebla, pero que no era parte de la Universidad Pues de las como un Américas tipo Puebla. semillero, ¿no? O sea, Como, porque... sí, bueno, es que ahora ya es parte de la universidad. Bueno, de hecho ya no hay infantil, hay como juveniles. Pero en esas épocas, el doctor Núñez, me acuerdo su nombre, un señor que tenía su trayectoria del fútbol en el IPN, de joven, etcétera, era un súper entusiasta del fútbol americano y tenía ahí un club en la Universidad de las Américas Puebla. Y siempre tuve un rol y yo, en mi contexto familiar, económico y todo lo que tenía que yo hacer en la universidad para poder estar ahí, pues también tenía que generar, ¿no? Claro, Un ingreso, supervivencia, ¿no? Ajá. ajá, de estudiante, pero Sí, sí, era la sí. manera de generarlo. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar ahí en el club y empezar a hacer mis primeros años de entrenador, de coach. Mi visión en un principio siempre fue como desarrollar algo alineado a mi carrera, a mi licenciatura, y mantener el fútbol en mi vida, ¿no? Eso era como que algo que yo tenía definido. Cuando estoy haciendo mis prácticas profesionales, para ya en el cierre de mi ¿De tu carrera? licenciatura, Ujú. me ofrecen hacerlas en la oficina de fútbol americano, ¿no? Ok. Entonces, me termino involucrando ya en la oficina de fútbol americano en el fútbol colegial. El otro lado de la moneda, ¿no? O sea, si lo vemos como Sí, atleta, sí, sí. la transición de ser jugador a coach fue así de un año para otro. Y el hacer mis prácticas profesionales ahí también me abrió otra perspectiva de lo que es el coaching. Y tenía muchas ganas de extender mi tiempo en el fútbol americano. Y también tenía que extender, circunstancialmente tenía que extender mi vida en la universidad para terminar mi último año de la carrera. Entonces todo se acomodó así de manera perfecta y hice mis prácticas profesionales, empecé a coachar. De repente ya llevaba un tiempo coachando. Y yo creo que el punto crítico es cuando empiezo a ejercer, ¿no? Yo estudié una licenciatura en diseño de información visual. Entonces hacía cosas como de branding y de páginas web y andaba como con algunos amigos de la carrera ya ejerciendo. Y me di cuenta que pues era escritorio, 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 escritorio. Y y empecé a pensar en hacer un posgrado. Ok. Y entonces decía, bueno, ¿lo voy a hacer en marketing o lo voy a hacer en psicología deportiva? Y justo cuando decidí por psicología deportiva, y justo cuando empecé a hacer ese posgrado, fue cuando me enamoré de mi profesión, ¿no? Actual. O sea, fue cuando dije, no, definitivamente voy a cerrar la computadora y lo que me encanta a mí son las personas y lo que quiero es estar en el desarrollo humano y compartir el campo, ¿no? Que el fútbol americano también me abrió la mente mucho porque en el fútbol americano hay cierto rollo como de engrandecer el fútbol americano nada más, ¿no? Pero también creo que cuando te das cuenta es un deporte más, ¿no? Y
el deporte es grandioso, cualquiera que sea. Entonces, pues ya, ahí fue cuando dije, a ver, todos mis demás esfuerzos académicos van a ser hacia Hacia el aprender, deporte, ¿no? hacia el desarrollo humano, ¿no? Entonces, Y entonces decides estudiar una maestría sí, hago un posgrado en psicología deportiva, ¿no? Eso se me hace bien interesante. Y antes de que sigamos avanzando en esta conversación, me gustaría recordar que hay que verlo siempre como desde el atleta, desde la industria y desde lo personal, ¿no? Lo que el fútbol americano hace en tocar las vidas. Yo creo que, y aquí voy a entrar tienes una experiencia como coach, estudias tu maestría y entonces migras a distintos programas, pero siempre en la premisa de CONADEIP, ¿no? Porque ya se había formado CONADEIP para el 2010, ya estaba CONADEIP. ¿Cómo es coachar en CONADEIP? Ya sabíamos o escuchamos por lo menos este apodo que le tenían a CONADEIP, que era la Liga de los Tex, ujú, ¿no? ujú. ¿Qué fue para ti conocer o vivir el nivel desde esta mirada de coach, ¿no? Sabiendo que existía la UNEFA, sabiendo que no se estaba jugando con, entre comillas, estos equipos de gran tradición que son a las Águilas Blancas, el Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo era tu perspectiva en el fútbol o del fútbol cuando empiezas a migrar en distintos programas en CONADEIP? Pues creo que en un principio, cuando todos, porque hubo un año que jugamos separados, pero en ONEFA. O sea, creo que fue ese el 2008. El 2008 estábamos en una división, estábamos los Tigres, los Aztecas y los Tex. Y luego en el 2009 es cuando dicen, no, no, ya no queremos a los Tex. Entonces los Tex tienen su propio torneo, ¿no? Y ahí Azteca se queda alojado en ONEFA. Y luego en 2010 surge la CONADEIP. Y yo me aventé los 10 años de CONADEIP como entrenador, ¿no? Los 10 años que existió la liga, yo fui coach de CONADEIP y colaborando y teniendo la oportunidad de, en algunos proyectos, trabajar con otros colegas que estuvieron en ONEFA, pues me di cuenta como de los puntos claves de las diferencias de las ligas, ¿no? Y yo esos 10 años los trabajé convencido en que lo mejor para los jóvenes era un modelo integral donde hubiera avance académico, donde la liga tuviera una regulación de reclutamiento, donde la liga tuviera inclusive una apertura de mostrar los planes de trabajo, ¿no? O sea, creo que la CONADEIP era un muy buen ejercicio en tener una liga un poco más abierta y congruente con la misión y la filosofía Del deporte, del ¿no? fútbol universitario, ¿no? ONEFA versus CONADEIP fue una batalla que duró 10 10 años años. y de una u otra manera, independientemente de la postura que podías tener, ¿no? Creo que se emparejó de alguna manera, ¿no? Creo que las necesidades de las escuelas públicas, que de repente era, pues, no tener la matrícula, no hacer avance académico, y algunas cosas que contraponían a las dos ligas, al final también creo que fue algo que logró equilibrar, ¿no? La balanza en cómo cada pues, vertiente desarrollaba sus programas. Cuando tenemos juegos interligas, Interligas. nos damos cuenta que el nivel es parejo, ¿no? O sea, que esa brecha que se hablaba del TEC de Monterrey en años atrás, pues ya se estaba reduciendo, Equilibrando. se estaba equilibrando. Como aztecas, pues ganamos 4 de 10, ¿no? O sea, creo que fueron 4 aztecas, 4 borregos, 2 Sí, Toluca. la hegemonía ahora de Aztecas en Ajá, CONADEIP ajá, y de ajá. Monterrey también, ¿no? Que Sí, eran, fue, que al eran final el 10 equipos. fue 4-4-2 con Ajá. Toluca, ¿no? Ah, sí, sí, Y, sí. y entonces se puso muy interesante, ¿no? El pensar cómo podríamos reunificar, porque al final sí creo que una parte de la esencia del fútbol americano en México pues está alojada en las universidades públicas, ¿no? Y un grosor de la afición
y de algo que mueve multitudes, pues Sí. está en el IPN, está en la UNAM, está en muchas otras universidades. Y pues estuvimos 10 años dividiéndolo y en una batalla ahí Intentos por media regresar extraña. a lo que era, ¿no? En ese Sí, entonces. Aquí me gustaría mucho preguntarte, ¿tú qué crees o qué piensas que el atleta mexicano en esas épocas pierde o gana con la separación de esta liga, con la ruptura? ¿Qué crees? ¿En dónde te pues posicionarías tú? creo que se perdió del lado de CONADEIP. Yo creo que era monótono, ¿no? Sí era monótono el estar compitiendo con los mismos equipos. Teníamos que ser doble fecha, ¿no? Sí, O sea, todo el tiempo. jugabas 2 veces contra Monterrey, dos Dos veces veces contra contra UTLA. UTA, Ajá. y luego la política del TEC sobre mismo uniforme, mismo todo, pues no ayudaba mucho a esta versatilidad o no era tan pintoresca, ¿no? Los estadios empezaron a perder un poco de fuerza, ¿no? Ya de repente mucha gente no iba al estadio. Y del lado de ONEFA, pues era como triunfos que se sentían un poco vacíos, ¿no? Como Claro. era, bueno, sí Eres ganaron, campeón, pero pero de no le una liga, ganaron ¿no? a ellos, ¿no? Ujú. Ajá. Y los 2 años que se hizo el campeón de campeones los ganó Conadep, Los ¿no? ganó con Adip, sí. Curiosamente, cuando se hace el Tazón Azteca del 19, que fue el último año de la CONADEIP, lo gana ONEFA, ¿no? El Tazón. Entonces, yo creo que ese fue un símbolo importante como para decir, bueno, estamos listos para volver a competir juntos Muy interesante. Es sí. como el parteaguas a decir, ambos traemos, ¿no? Sí. Y aquí, yo he dicho en los episodios anteriores que desde mi perspectiva como ex atleta, como jugador del SEM, yo siento, y me gustaría mucho que entremos como en un pequeño, un conversatorio acerca de esto, que es, para mí, en mis últimos años de Liga Mayor, que fue 21 20 y 19 yo empecé a notar un declive en esta cuestión de patrocinios, en esta cuestión de apoyo, en esta cuestión de CONADEIP, de medios de comunicación involucrados dentro. ¿Tú qué me podrías decir? Yo creo que ya empezó a encontrar un declive con ADEIP, justo lo que acabas de mencionar, ¿no? En la gente no está, pues, con las ganas como una institución de apoyar a su equipo de fútbol americano, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva como atleta. ¿Tú qué piensas de CONADEIP en sus últimos años, 2019, para ahorita llegar a la pandemia? Sí, fue multifactorial, yo Claro, creo, porque o sea, si tenías 8 equipos y 5 eran del Tecnológico de Monterrey, las políticas del Tec de Monterrey en sus equipos afectaban directamente todo este tema, ¿no? Entonces, yo creo que el esfuerzo de homologar los campus, el esfuerzo de homologar los patrocinios, el esfuerzo de homologar muchas cosas del Instituto Tecnológico de Monterrey impactó a la liga, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad de estar al frente de un equipo del Texem, ¿no? En esos años, y los esfuerzos que se hacían de patrocinios, pues tenían un millón de trabas, ¿no? Entonces era como, sí, pero A, B, C, D, F, G, H, I, se perdía. Entonces no era tan sencillo, no era tan sencillo. Y eso creo que impactó bastante en la liga, más que si le sumas los temas de televisión, de streaming y de muchas cosas que también, pues sabemos que hay un gran potencial ujú. en el producto que es el fútbol americano colegial, pero pues en esos años y hasta la actualidad yo creo no se ha logrado explotar de la mejor manera, ¿no? Entonces sí había un tema muy fuerte de candados, filtros y políticas de las instituciones que limitaban muchísimo el desarrollo del fútbol americano colegial o de la CONADEIP como un producto sólido hacia afuera, ¿no? Y creo que aquí entramos
a un punto importante y que para mí es un parteaguas en la historia del fútbol americano en México, que es la pandemia. Ujú. La pandemia bueno, yo la viví como atleta, ¿no? Pero me gustaría mucho escuchar tu opinión, porque yo creo que no nada más nos afecta a los atletas, sino también a los coaches. La pasión que tú tienes por el fútbol americano, un año atípico, una pandemia, ¿cómo vives tú el fútbol desde esa trinchera? Complicadísimo. Sí, fue muy complicado porque había mucha contención que hacer, ¿no? Y muchas emociones y muchas frustraciones, ¿no? O sea, creo que no estábamos listos, ¿no? Como para, o sea, como sociedad, no estábamos listos como para parar todas las actividades productivas y todas las dinámicas de vida que cada quien tenía. Entonces, el parar la pandemia definitivamente fue un parteaguas. Hubo muchísimos cambios, ¿no? Para mí prácticamente la pandemia significó el no tener la oportunidad de continuar el programa que tenía en el TEC, ¿no? En esos momentos, porque hubo muchísimas decisiones, cambios, un montón de atletas que no entendían qué pasaba, ¿no? Que Ujú, tenían, ujú. imagínate este perfil del jugador de fútbol americano que está acostumbrado a esta intensidad, ¿no? De entrenar diario, de estar, de aquí para allá con exigencia Todo de el la día ocupado, ¿no? escuela, Ujú. ocupados. Y de repente, pues no van a venir, se van a estar en sus Un año. casas y vamos a levantar garrafones las más veces que podamos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, fue muy retador, ¿no? Para mí fue un esfuerzo de mutar una actividad meramente presencial a convertirla A en una virtual. actividad virtual, ¿no? Tuvi- Entonces, dime. no, es que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Iván Gutz y Ujú, él decía que, como sea, los coaches tuvieron una participación o un papel heroico en la pandemia. ¿A qué me refiero con heroico? A pesar de que también estaban viviendo complejidades en vidas personales, en la vida del fútbol, pues no dejaban la línea de scrimmage, ¿no? Virtualmente hablando. Porque creo que es heroica porque el fútbol tuvo que ser lo que tenía que ser en ese año, ¿no? Pero creo que es un año disruptivo porque es el cierre definitivo de CONADEIP y entonces empezamos un año de reintegración. Y creo que para el 2021 estábamos haciendo ya todo lo que como atletas y coaches deseábamos, que era estar en el campo, competir, ¿no? Competir. De aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis para que hablemos de tu maestría, de la psicología deportiva, ujú. y cómo tú ves y cómo puede llegar a impactar en la vida de los atletas. Y me gustaría empezar mucho con la pregunta de, ¿tú crees que los programas, tanto de Liga Mayor como de la LFA, apuestan por esta área en México? Por el área de la psicología deportiva, porque, paréntesis del paréntesis, estuviste en la selección mexicana que jugó este 13 de diciembre del Sí. 2025. Felicidades por el triunfo. Me interesa mucho saber, yo estuve en la U19 del 2018 y tuvimos apoyo psicológico, ¿no? Ujú. Había psicólogos. ¿Tú qué piensas de esta parte, no? Creo que está en desarrollo, ¿no? Definitivamente hay programas o equipos en la LFA. Creo que uno de los aciertos que tienen es que en el modelo que tienen las franquicias está contemplado esta visión multidisciplinaria. O sea, sí hay un nutriólogo, sí hay un psicólogo, sí hay un médico, sí hay un trainer y sí está el modelo diseñado para que así sea. En los equipos que he tenido oportunidad de participar, siempre hay esta figura, ¿no? Que percibo como una iniciativa muy buena, aunque todavía creo que está en En desarrollo, desarrollo, ¿no? claro. Creo que en los programas de fútbol americano a nivel colegial todavía está muy lejana, ¿no? De ser realmente un instrumento como permanente y Claro. funcional. Pero creo que el reto más grande es en el perfil de los coaches, ¿no? Ok. O sea, creo que hay mucha resistencia del entrenador promedio, o sea, normalmente el coach de fútbol americano no tiene la visión multidisciplinaria
y le cuesta trabajo recargar una dimensión como el entrenamiento mental en alguien más, ¿no? Creo que los coaches se sienten muy responsables de la motivación, del carácter del equipo a través de su propia personalidad y de su propio input que le dan a los equipos. Y cuando he estado trabajando con proyectos de psicología deportiva, que yo lo etiqueto como en coaching deportivo más bien, me doy cuenta de esta resistencia, ¿no? O sea, cada vez que un coach sabe que un atleta está recibiendo un apoyo personalizado de coaching, generan una barrera, ¿no? Es algo, es un fenómeno muy interesante porque no es tan sencillo. Sí, por ejemplo, en la selección, que es la Federación Mexicana, que está involucrada la CONADE, que son como ya procesos un poco más completos, sí encuentro entrenadores que están totalmente abiertos a que haya una persona encargada de su desarrollo físico-atlético y una persona encargada de la parte psicológica y ya mucho más multifacético, ¿no? Y con la apertura, que eso creo que es lo importante, ¿no? Ajá. Que la gente tenga la apertura. Y cuando empecé a estudiar psicología deportiva, pues hablaban de eso, ¿no? Como de, a ver, pues el mayor enemigo del psicólogo deportivo es el entrenador. Yo decía, no es cierto, no es cierto, no puede ser. Y pues la verdad es que sí. Dentro de esta área, porque como tú bien dices, son muchos factores que afectan en la vida de un atleta, ¿no? Dentro de esta área, ¿tú crees que eso podría ser un impulso para los nuevos atletas? O sea, el apoyo psicológico, si bien es difícil la accesibilidad en los programas, pero en un mundo ideal, en un mundo utópico, ¿tú sí crees que sería fundamental para la vida de un deportista en México? Sí, creo que es una herramienta que potencializa las competencias y el desempeño, ¿no? Creo que percibo que las nuevas generaciones de atletas tienen también más apertura al trabajo mental, ¿no? Como que a lo mejor generación X para atrás era como, no, Sí, yo puedo solo. yo puedo solo, y yo soy de roca y no necesito apoyo psicológico. Me doy cuenta que cuando ahora ponemos la figura del psicólogo en un programa multidisciplinario, sí existe ya en las nuevas generaciones esa apertura de, oye, quiero una sesión, ¿no? Y de repente ya la agenda está llena. Es bien interesante porque funciona como un trabajo individual para que los jugadores puedan desfogar, ¿no? Muchas cosas que traen emocionales en torno al fútbol americano, pero también es bien interesante cómo, en mi opinión, puedes no solo tener el psicólogo como un desahogo emocional para los atletas y puedan estar en mejores condiciones para tener un alto desempeño, sino cómo empiezas a conectar a este psicólogo deportivo en las habilidades psicológicas para la competencia, ¿no? Que es, creo que, el mayor reto que tenemos los entrenadores para poder tener equipos de alto desempeño. Con esta pregunta y en este mismo tema en dirección, quiero que hablemos de un punto que creo que no solo personas que están terminando su elegibilidad ahorita, sino que han terminado a lo largo de la historia esta pérdida de identidad, ¿no? Si bien un día tuve la oportunidad de platicar con Héctor Siller, él menciona y mencionó en esa plática que tuvimos que es muy fuerte terminar un ciclo de una manera tan abrupta, sobre todo el fútbol americano en México. ¿Tú qué puedes mencionarnos de cuando cierras tu ciclo como un atleta? Porque de alguna u otra manera el ser atleta solo es una faceta de cómo te puedes involucrar con el fútbol, ¿no? A lo largo de que la vida va avanzando podemos seguir involucrándonos. Por ejemplo, este podcast es un acercamiento a algo que yo amo, que es el fútbol americano. Si bien mi vida como atleta yo creo que ya terminó, sigo relacionándome con el deporte, ¿no? Esta pérdida de identidad en los jugadores, primero, ¿tú cómo vives terminar un ciclo que es este ciclo deportivo?
Fue cuando lo viví, fue una etapa muy dura, definitivamente. No me sentía listo, ¿no? Es como, bueno, de hecho, seguí, ¿no? Claro. En el campo llevo, de que subí en el 2003 a Liga Mayor, he estado 23 años consecutivos en el torneo de Liga Mayor, ¿no? Entonces, pues soy de los necios que ahí siguen. Pero también ya después que estudié un poco más, el retiro deportivo está en todos lados, no solo en el Claro. fútbol americano, ¿no? O sea, Ujú. todos los atletas tienen un proceso y un reto psicológico bien demandante cuando dejan el deporte que practican. Mi frase ahora, que me gusta decirle a los jugadores de quinto año, a la gente que está en ese proceso, es el fútbol no se determina, solo se transforma, ¿no? Muy buena frase. Ajá. Porque creo que es algo que pocas veces nos dicen, ¿no? Y cuando estás en esa etapa de retiro, como que convives con muchas otras personas que lo entendieron igual como el punto principal de tu identidad, ¿no? Y algo que también creo que se debe trabajar con los atletas es entender que el fútbol americano es una dimensión de tu personalidad, de tu Claro. vida, Ujú, no, ujú. No es todo, no es ¿no? todo, No es ¿no? todo. Y cuando eres un enamorado del deporte, y si nadie te educa, que también tiene que ver con la psicología deportiva, pues todas tus emociones dependen De lo que te de lo que termina, pasa ¿no? en el Ujú. deporte, ¿no? Y entonces creo que está padre educar a los atletas en ese sentido, en decir, oye, el fútbol americano o el deporte que practicas es una parte muy importante de ti, te apasiona, te llena muchísimo, pero ojo, no te define, ¿no? O sea, ¿Quién eres después, no? O sea, ¿qué ¿no? Y en buscas? el trayecto, o sea, perder un Ajá. juego no te define quién eres, ¿no? Dejar de jugar no te define como persona, ¿no? Y son cosas que pocas veces se hablan y que creo que son muy importantes para que la gente pueda vivir ese proceso de una manera Más más amigable, amigable, más sí. smooth. Creo que hoy en día, y creo que es importante que esta conversación que la hemos estado moviendo entre la historia del fútbol, entre tu trayectoria deportiva, tu trayectoria como coach, hoy en día ya existe la posibilidad de extender, ¿no? Que era lo que decíamos, de extender. Y qué bueno, a mí se me hace una muy buena oportunidad de seguir haciendo lo que amas, ¿no? Pero esta vez de una manera más profesional. Antes de que pasemos a este tema de la LFA, la profesionalización de la industria en México, me gustaría mucho estuve investigando de un concepto que se llama invisible work, o bueno, lo dicen así, que es como se refiere a este trabajo extra después de un juego, este trabajo, tú al ser HC en México, ¿cómo vives este trabajo invisible, ¿no? Que eran estas cosas que cuando estás en un emparrillado, pues todos, como HC, tú tomas decisiones, tú eres la cabeza del equipo, pero toda esa cara que no vemos, esa moneda al revés, ¿qué nos puedes decir de este trabajo invisible acerca de ser HC en México? Es súper retador, ¿no? En el modelo de desarrollo deportivo, con los atletas lo trabajamos como entrenamiento invisible. Y a lo que te refieres es a la parte de los entrenadores, ¿no? Ujú, ujú. Creo que las instituciones no están del 100% conscientes de todo ese trabajo, ¿no? Que hay para dirigir un programa afroamericano en México. Sí creo que es un trabajo de tiempo completo, o sea, creo que lo podría empatar con el ser CEO de Claro, cualquier empresa. sí. Hay muchísima responsabilidad, hay muchísimo dinero de por medio en tus decisiones, en los resultados del equipo, hay muchísimas familias, muchísimas personas que están a la expectativa de los resultados y el nivel de responsabilidad es altísimo, ¿no? Creo que es también la punta del iceberg, ¿no? De que todo el mundo ve sobre los chicos que logran estar en tu equipo, con las familias que están contentas, paulatinamente. Pero debajo del iceberg lo que no se ve es
por cada chico y familia que está contenta, como entrenador tuviste a lo mejor 15, 20 Que no. que Claro. no están muy contentos contigo, ¿no? Entonces, sí es entender que el alto desempeño y el desarrollar un equipo como los que están en los 14 grandes, pues requiere mucha determinación, ¿no? Requiere mucho sacrificio de tiempo, un acompañamiento, si tienes familia, es sumamente complejo, ¿no? Creo que la tendencia de los coaches en ese nivel es estar sin familia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es un gran reto y está en mis prioridades, ¿no? Poder seguir haciendo eso y con el tiempo de la familia, y con el tiempo personal, porque también es muy fácil, así como lo platicábamos, abandonarte y estar todo el tiempo pensando en la responsabilidad tan grande que tienes en un programa, ¿no? Y tampoco está bien, ¿no? Creo que es Un balance, ¿no? mucha madurez Un encontrar ese balance. balance, ese equilibrio. Y, y por eso creo que las instituciones y parte de mi misión como entrenador es justamente que las instituciones se den cuenta de lo valioso que es ese trabajo y que sea remunerado De la manera de la correcta, manera ¿no? correcta. No, Sí. yo coincido en eso porque justo el otro día estaba hablando con Mel, quien es mi pareja, y estábamos hablando de los trabajos, ¿no? Y dentro de esta plática pensé mucho en dedicarse al fútbol americano en cualquier punto, ¿no? O sea, a veces, sobre todo como coach, creo yo que tu trabajo está en juego con base en los resultados, ¿no? O sea, Sí. o ganas o pierdes. Aquí no hay sí. O sea, aquí tu trabajo depende de un resultado, de traer números a un lugar. Y que a veces pasamos muy por alto, pues estas necesidades que como seres humanos todos vivimos, ¿no? El día a día, mantener una familia, el mantener nuestro estatus social, o sea, un montón de cosas que influyen e impactan en nuestra vida, que se pueden relacionar y que también creo que somos muy afortunados aquellos que jugamos y que tocamos el deporte y que estamos todavía inmiscuidos de alguna manera hablando. Eso me lleva mucho a esta parte de la profesionalización en México, ¿no? Pues, parte de la historia de México es también. No es la primera vez, en el 2016 se hace la LFA, hasta donde pude investigar, pero no era el primer intento de profesionalizar el fútbol americano en México. Correcto. Ujú. Ya había unos intentos antes, pero creo que sí ha sido el intento que mejor ha salido, ¿no? La LFA se me hace un buen proyecto, se me hace yo lo denomino como una constructora de sueños y me interesa mucho saber tú qué piensas de ser un jugador profesional en México para después hablar de un coach, ¿no? Como jugador, ¿tú qué es lo que ves? Eres coach de Raptors del Valle de México, ¿no? No, ya no. Estuve un año con ellos. He tenido algunas incursiones en la LFA. Mi primera incursión fue nada más una consultoría con Gallos de Querétaro. Entré literal un mes porque yo tenía ya planeado un viaje. Pero entré un mes, trabajé ahí, conocí la liga. Después regresé y estuve una temporada con Raptors. Después estuve colaborando con Mexicas, ¿no? Y tengo un contexto más o menos de la liga. Creo que sí, coincido contigo que es el mejor intento que se ha hecho. Creo que hoy día que competimos y le ganamos a la selección senior de De Canadá, Canadá. que fue la primera vez que le ganamos a la selección senior de Canadá, tiene mucho que ver con el desarrollo de estos jóvenes entre 25 y 30 años, ¿no? Que tienen esta extensión de fútbol y que tienen que, sobre todo a diferencia de las otras oportunidades que haya existido, tienen que mantenerse en forma, ¿no? Porque antes creo que era como más los jugadores se mantenían jugando como en el capricho de no soltar, De no soltar. más que de realmente Dar ese mantenerse paso, ¿no? preparados atléticamente para competir. El traer extranjeros a la liga les exige saber que
El fin de semana van a enfrentar Buen nivel. un buen nivel, ¿no? Una velocidad diferente, un tamaño diferente. Y de repente no nos gusta que haya 8 extranjeros de cada lado del balón, porque entonces ya de repente son puros apellidos de chicos de Estados Unidos. Pero definitivamente este grupo de morros, de jugadores que extendieron su vida de fútbol, que están haciendo un ingreso extra por jugar fútbol, todavía no pueden vivir de eso es Claro. definitivo. Y lo que les exige a un atleta es pues un chorro de disciplina, ¿no? Sí. Porque tienes que resolver tu vida económica y aparte jugar, ¿no? Entonces son chavos que entrenan de 9 a 11 de la noche, que tienen que ir al gym a las 5 de la mañana o a las Para poder 11 de la trabajar noche en su oficina, para sí. poder tener toda su vida profesional y aparte seguir desarrollándose como atletas de fútbol Que es americano. pesado, ¿no? Pero que creo que son la punta de lanza de cosas que pueden ser muy beneficiosas en un futuro para los nuevos atletas, ¿no? O sea, ¿tú crees en un futuro en donde el atleta viva 100% de jugar fútbol americano en México? Creo que sí se puede. Es un camino complejo, pero lo que está pasando, que pasó el año pasado con fundidores que lo compró Osos y que son ex NFL players y que tienen una vinculación bastante estrecha, ¿no? O sea, ojo, ahorita que estuve en la concentración, supe que Montini estuvo una semana con McCaffrey, ¿no? Como en una En clínica entrenamientos personalizada y personalizados. Órale. entrenando y explicando. Y que el DC estuvo platicando con el DC de 49ers y como que sí hay ahorita una apertura que pareciera pues Buena, bastante ¿no? motivante Ujú. porque viene una inversión, ¿no? Justamente se da de pues que vienen este capital, ¿no? Que quieren meter ahora un buen dinero a la liga, reestructurarla, como regularla, porque sí, la verdad es que la LFA ha sido guerrero, ¿no? O sea, Sí, han sí, sí, hecho sí. todo el esfuerzo desde la directiva, los coaches, los jugadores, y no ha sido color de rosa, ¿no? O Claro. sea, ha habido bastantes quiebres, muchas cosas que no funcionan como uno esperaría el nivel profesional, pero que está la voluntad de todo el mundo para que eso vaya mejorando, Y ¿no? que creo que es natural, ¿no? En una industria que está dando sus primeros pasos a algo más centrado, con bases más sólidas, es completamente natural. O sea, yo no he investigado mucho de la historia del fútbol americano en Estados Unidos, en la NFL, Ujú. pero estoy seguro que hubo casos similares, como todavía no vivir de jugar fútbol americano por una industria, ¿no? Gente, empresas, que al final pues hay que... Tuvimos a Gachus en nuestro primer episodio y él hablaba de que pues, al final es un negocio. O sea, el fútbol americano ya a ese nivel es un negocio y tenemos que velar por los intereses de una empresa. Y que queramos o no queramos, los afectados, tanto para bien como para mal, son los atletas, los que son el principal atractivo de este espectáculo, ¿no? De aquí me gustaría mucho hablar de estas diferencias que existen en el fútbol mexicano y en el fútbol estadounidense. Sobre todo, la más marcada que yo creo que es la profesionalización en cuestión a coaches, ¿no? Hay muchos jugadores en México que terminan su elegibilidad y son coaches, Ujú. pero son coaches como tú le mencionabas, ¿no? De un hobby, de generar un ingreso extra. Yo creo que tú tienes una preparación más profesional, más centrada, y me gustaría mucho que nos platiques de cómo es este proceso o cómo era este proceso del AFCA, esta búsqueda por profesionalizar a los entrenadores en el país. ¿Cómo has vivido este viaje? ¿Sigues experimentando en eso? ¿Qué ha sido para ti ser profesional realmente del fútbol americano en México? Sí, pues creo que va de la mano con las decisiones que vas tomando, ¿no? Te digo, como te decía hace rato, llegó el punto en que yo dije, bueno, me voy a dedicar a fortalecer mi perfil de entrenador, ¿no? Y entonces quiero hacer esos esfuerzos en potencializar mis competencias como un coach, ¿no? Y, y el poder de haber tenido la oportunidad de trabajar en este caso UTLAB
y tener acceso a ciertas universidades en Estados Unidos, el poder ir al EFCA, ¿no? Que es como el órgano, la asociación que capacita a los coaches en Estados Unidos, pues me permitió escuchar mucho sobre la cultura del fútbol americano y entender como algunos puntos que me acuerdo mucho, uno de los que fue así clave, como que en México siempre decíamos, no, es que en Estados Unidos el fútbol americano es una religión y todo el mundo lo ama, y llenan los estadios desde high school y pues allá así es, ¿no? Pero cuando ya te empiezas a meter un poquito más en la profesión del coach, pues te das cuenta que no es así de la nada, ¿no? O sea, realmente, como decías, hubo un grupo de entrenadores, de coaches, que empezaron a conectar el deporte con la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántos programas de fútbol americano tienen realmente un modelo de servicio social, de impactar la comunidad alrededor de ellos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos como coaches para poder llevar nuestros programas más allá de desarrollar a 55 o 70 chavos en nuestra universidad? Y creo que eso es algo bien poderoso que ellos tienen muy claro y que hacen y que ejercen y que tienen un grupo de personas que les ayudan a cómo impactar. O sea, el estadio no se llena porque sí, ¿no? De exjugadores y familias. Claro. El estadio se llena a través de 70, 75 años de grandes esfuerzos y de entender cómo conectar a las comunidades, a los programas. Entonces, pues eso se me hace súper interesante. Obviamente creo que en México la única manera, o para mí, ¿no? Para mí fue como, a ver, la única manera de empujar los tabuladores de los coaches, la única manera de empujar a las instituciones a que inviertan en nuestra profesión es empatándome académicamente y empatándome en mi preparación con cualquier otro área o cualquier otra chamba que pueda haber, ¿no? Entonces, yo empecé a enfocarme en eso, en, a ver, pues yo puedo estar preparado y puedo tener una conversación y puedo competir por alguna posición en el ámbito que quieras, ¿no? Y Claro. estoy desarrollando el fútbol y quiero que las instituciones valoren, ¿no? Esta preparación de los coaches. Entonces, pues sí, hubo un tiempo que con algunos colegas hicimos una asociación, empezamos a hacer capacitaciones, empezamos a fomentar el tener coaches preparados, ¿no? El no ser coach porque soy exjugador, ¿no? Claro. No ser coach porque, bueno, pues es lo que sé hacer, ¿no? Sino ser coach con una convicción y con una preparación, que te permita justamente entablar estas batallas, yo diría, para que la profesión se posicione más y para que las instituciones digan, oye, pues realmente este gremio está impactando a nuestros jóvenes, realmente está impactando a nuestra institución, realmente está impactando a nuestra sociedad y queremos invertir en ellos, ¿no? Claro. Que de los aplausos y en el teatro es como de los aplausos no se vive, ¿no? Es más o menos de las visitas al estadio, en este caso sí se vive, ¿no? Necesitamos que los medios nos pongan en ese ojo público, que podamos llegar a los ojos adecuados para poder tener una inversión realmente buena para que un programa... Porque, y esta pregunta no la tenía planeada, pero pues desde que se unieron las ligas, las 4 finales que han sido regias. Sí. Entonces, ¿tú piensas que el nivel más alto de fútbol americano está en Monterrey? ¿Tú qué crees? Actualmente, sí. O sea, por datos, Sí, 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 por estructura, por la cercanía tal vez que tienen los inversión de los programas, por cultura, ¿no? O sea, también creo que esa transformación de coach que platicábamos tiene que ver con la voluntad de transformación personal hacia el rol, ¿no? Creo que no muchos coaches tienen esa voluntad también. O sea, es difícil porque todos como seres humanos obviamente tenemos un chorro de cosas que mejorar, un chorro de cosas que crecer, madurar
y ir alineando hacia esta congruencia de ser esa figura de un entrenador, ¿no? Y creo que en el camino, pues no muchas personas tienen esa voluntad. Y parte de la cultura de Monterrey tiene que ver, yo creo, o sea, desde la nutrición, ¿no? O Sí, sea, sí. desde cómo crecen los niños, desde el tipo de alimentación que tienen, desde las decisiones que toman en las ligas. Por ejemplo, hablaba en una de esas, hace poco volvimos a tocar el tema. En Ciudad de México tienes un equipo de niños de 18 jugadores. 6 son muy buenos, ¿no? Y entonces los 6 juegan de los dos lados del balón, ¿no? Y entonces dobletean, juegan todo el tiempo y como coach tienes resuelto el running back y el linebacker, ¿no? Y en la MFL, por muchos años, no sé si actualmente siga, pero no podías hacer eso. O sea, estaba prohibido dobletear. Entonces tú tenías que decidir si iba a ser o ofensivo o defensivo. Y eso era una regla increíble porque forzaba al coach a atender el desarrollo del defensivo, ¿no? Si tenías un talento en la ofensa, lo dejo en la ofensa y tengo que desarrollar a Alguien. alguien. Entonces, imagínate eso a través de los años, para cuando llegan a juvenil, ellos desarrollaron el doble de atletas porque aquí el entrenador, la verdad, no se enfocó en desarrollar el otro morro, no, se enfocó en sus En los estrellitas, resultados, ¿no? en ganar campeonatos hoy y no estar pensando en el futuro, ¿no? Y creo que eso son de las cositas que a veces no vemos, ¿no? Que son cosas súper claves para que el Fútbol Americano de Monterrey sea hoy Lo que es. lo que es, sí. Creo que esta plática, porque ya quiero ir retomando hacia el final de la conversación, ha sido muy nutritiva. Lo digo todo el tiempo, pero de verdad y genuinamente aprecio este tipo de espacios, a los invitados que tengo, a ti, coach, por estar y platicar. ¿Qué no nos ha dado el fútbol, no? Por lo menos desde mi perspectiva, creo que a mí me lo dio todo, en cuestión mental, en cuestión física, en mis filosofías de vida. Y me gustaría empezar a entrar ya más al presente. Hemos hablado de la estructura, de cómo, de la historia del fútbol en México. Tienes una medalla de oro representando a Tengo una manera México en así. el Mundial del 2018 en Harbin, China, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Crees que el fútbol te pagó algo? ¿Crees que estabas ahí destinado a ser coach de esa selección que se gana el oro en el Mundial Universitario? ¿Y qué crees que un coach que nos está viendo necesita para poder estar en una selección? Pues cuando doy clínicas, cuando doy ponencias enfocadas al fútbol americano y tengo un grupo de coaches jóvenes, me gusta decirles que mi mamá me decía que no iba a vivir del fútbol, ¿no? Y que romper ese paradigma es algo bien padre, y se los cuento a manera de anécdota de, hey, si tu mamá te dice lo mismo, Es no es posible. cierto, no es cierto, sí se puede, ¿no? Porque, y les digo, prepárense, ¿no? O sea, prepárense, tengan esos diferenciadores que al final las instituciones no se van a fijar nada más en cuántos años has jugado o si fuiste un MVP de la UNEFA o no, ¿no? Se van a fijar en que puedas realmente ser un educador y un transformador, ¿no? Un formador en realidad. Entonces creo que la preparación para esos coaches jóvenes es muy importante porque mientras más preparados estén, más van a poder tener acceso a espacios donde puedes ser un entrenador de tiempo completo. No son muchos todavía en el país, pero sí los existen y sí hay espacios donde puedes hacer un plan de vida alrededor del fútbol americano. Creo que con los años, te empiezas a volver un poco menos romántico, ¿no? De los logros, de las cosas. Te empiezas a volver, o en mi caso sí me ha pasado, más como enfocado en el proceso, en el trabajo, en los resultados, en ser productivo.
Y la transformación a través del fútbol americano y del coaching, pues es eso, ¿no? Potencializar el talento, potencializar habilidades y competencias. Entonces, hoy día creo que aunque no tienes los resultados que siempre esperas, decía, el trabajo duro paga. Ujú. ¿Cómo y cuándo? A veces no es como uno quiere, ¿no? Y no es en los momentos que uno espera. Pero creo que conectado al mundial universitario, pues va de eso, ¿no? O sea, como de repente las personas con las que puedes compartir una profesión, con las personas con las que puedes compartir un trabajo, que al final para mí es mucho de cómo transmites tu energía y cómo puedes liderar la energía de los demás hacia un objetivo y hacia una meta, pues te empieza a abrir puertas, ¿no? Entonces, afortunadamente, muchos colegas me contemplan, ¿no? Saben que soy una persona que está enfocada en la tarea, que quiere hacer las cosas bien y que soy una persona que está buscando el hacer las cosas de manera correcta y sobresaliente, ¿no? Entonces, eso me ha abierto muchas puertas, ¿no? Esa victoria del Mundial Universitario fue muy padre porque Estados Unidos participó, ¿no? Ujú. Tenía un equipo con unos 20, 25 atletas de NCAA y hicieron un gran esfuerzo por competir en ese campeonato universitario y ganarles pues fue una gran satisfacción y seguir. O sea, son esos momentos de que dices, bueno, estamos haciendo algo por el fútbol, estamos comprometidos por el fútbol en México, les ganamos a Estados Unidos en el universitario, ahora le ganamos a A Canadá en Canadá en el senior. el senior y, y pues seguir empujando al fútbol de nuestro país. Creo que no, o sea, voy a agradecer mucho esta conversación porque hemos sacado información valiosa, puntos de vista muy interesantes y sobre todo en pro del fútbol americano. ¿Qué proyectos tienes para este 2026? Estás con la Federación Internacional de Fútbol Americano, ¿no? Sí, bueno, la Federación Internacional de Fútbol Americano está retomando post pandemia ellos le llaman el tacleado, ¿no? El Ajá. tackle football, porque ahora el flag ha tomado muchísimo Auge. auge, ¿no? Y realmente las federaciones de los países, de las naciones, han estado ahorita muy enfocados en el flag football, porque tiene muchas cosas muy, muy padres, Claro. ¿no? O sea, la versatilidad que es femenil, varonil, que se puede jugar en todos lados, o sea, creo que el flag tiene unas ventajas y muchísimo crecimiento, pero están retomando el tackle fútbol, entonces ahorita para mí el participar con la Federación Mexicana de Fútbol Americano en el tema del juego es un parteaguas para involucrarme en la federación, ¿no? Ujú, ujú. Poder tener una oportunidad de seguir compitiendo en los equipos de la federación. Eso ahorita en el 2026 es parte de lo que estoy tratando de enfocarme. Y para mí el fútbol americano ha sido una apertura al mundo, ¿no? O sea, hay un hashtag que aprendí hace algunos años que es Football Overseas, ¿no? Mm. Entonces, siempre he estado buscando experiencias internacionales a través del fútbol americano, ¿no? Entonces, estoy persiguiendo una experiencia internacional ahorita con la federación, con el IFAF, ¿no? Todavía no es seguro dónde va a ser, no estoy en hecho que se arme, hay Se, cuatro se sigue equipos, cocinando. hay cuatro naciones que están interesadas, están buscando otro par, pero sí está padre, digo, ese mundial tuve la oportunidad de ir a China, ¿no? Tuve la oportunidad De conocer otra cultura, de vivir otro de ir mundo, literalmente, a ¿no? Turquía también, a través del fútbol, a una universidad, tuve la oportunidad de ir a África, ¿no? Tuvimos el primer juego en el continente africano, subí el Kilimanjaro, a través del fútbol americano. Tuve la oportunidad de ir a Zúrich, a Suiza, también a coachar. Entonces, o sea, el fútbol americano es realmente para mí un instrumento de abrirme las puertas del mundo
y es algo que estoy apuntando para el 2026. Pues coach, todo el éxito del mundo. Ya para ir cerrando, creo que una vez más agradecer, de verdad, esta conversación ha sido muy especial para mí. Y me gustaría cerrar con una pregunta que creo que se está haciendo tradición en el programa y es que puede estar dividida en dos. ¿Tú crees Mm. en un dios del fútbol? Sí, 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 creo que siempre he referido a eso, ¿no? Siempre he procurado, y creo que es importante en los equipos que exista un componente eh, que fracture un poco el ego de los participantes, tanto coaches como jugadores. Es como el lograr tener un grupo de personas que entiende que hay algo más grande que ellos, ¿no? Como un tema espiritual de los equipos, ¿no? O sea, el equipo es más grande que tu ego y tus aspiraciones. Hay cosas en la vida que no puedes controlar y hay algo más grande que tu persona y que tu criterio, ¿no? Y eso es algo bien interesante de platicar. Entonces, el concepto del dios del fútbol para mí es eso, ¿no? El cómo puedes enseñar, el cómo puedes creer que hay algo más grande que tú, que va en ciertas maneras, tomar control sobre lo incontrolable, ¿no? Ujú, ujú. Que está súper atado a la espiritualidad de las personas, Sí, sí, ¿no? sí. Creo que inclusive en la espiritualidad propia y en el viaje espiritual que cada uno de nosotros tenemos, y en el tipo de educación que recibimos hoy día, eh, pues estamos bien atrapados y vamos cerrando nuestro corazón y nos va costando trabajo aceptar que hay Abrirnos, cosas más ¿no? grandes que nosotros y que nuestra mente, ¿no? Si pudiéramos ponerle un rostro, el que tú quieras, una imagen humana, física, ¿le dirías algo al dios del fútbol o diosa del fútbol? Le diría algo pues le diría gracias, soy una persona totalmente agradecida con el fútbol americano. Soy, entiendo, ¿no? El por qué de repente las cosas no salen como uno quiere, pero justo platicaba con un coach joven que estoy colaborando y él decía, hay una frase que dicen que el fútbol es justo. Y yo le dije, no creo, no, yo creo que el fútbol no es justo, ¿no? Yo creo que el fútbol, pues tiene también componentes de fortuna, tiene componentes que no porque hagas todo bien, las cosas van a salir bien. Claro. O sea, hay muchos, es multifactorial. Y entonces me pregunto lo mismo que tú, ¿entonces no crees en el dios del fútbol? Y yo, a ver, yo te estoy diciendo que no es justo, sí creo en el dios del fútbol, pero no por eso creo que deba ser justo, ¿no? Entonces, es una práctica padre, en concreto, sería una sonrisa y un agradecimiento. Un abrazo a ese dios del fútbol. Pues coach, no me queda más que agradecer nuevamente, de verdad, de hablar de la historia del fútbol, de platicar de cómo se está moviendo la industria hoy en día en México y de lo bonito que es impactar en las vidas de los atletas. De corazón, de mi yo atleta y de mi yo presente, te agradezco la formación que me diste, te agradezco que hayas tocado muchas vidas porque, y curioso porque dos atletas que han estado pasando por estos episodios, mi pregunta o una pregunta que les hago es, cuando hablamos de los maestros en el fútbol, porque creo que a veces la connotación de un coach puede ser un coach como hemos hablado, ¿no? Que tal vez lo hace de hobby o alguien que sí se dedica profesionalmente. Creo que los maestros, slash coach, tocan vidas, ¿no? Y dos personas dentro de los episodios te han mencionado como un gran impacto en sus filosofías de vida. Y no me queda más que preguntarte algún otro mensaje, alguna clínica que vayas a dar este 2026 como para promocionarlo y poder hacer que la gente se inscriba, algo más que quieras compartirnos el día de hoy. Pues no, realmente creo que el 2026 para mí y en el proceso que llevo es
aprender también a emprender, ¿no? Llevo mucho tiempo trabajando para instituciones. Tengo por allí un proyecto que se llama Summit Performance. Y tengo ganas de empezar a romper un poquito mi propia perspectiva de ser el que está trabajando tras bambalinas y siempre, no soy una persona muy mediática, o sea, como que siempre he hecho lo necesario, ¿no? Es como, ay, que te van a entrevistar y yo, bueno, pues va, ¿no? Pero también no, realmente no soy una persona que se haya adaptado a las necesidades de hoy día, ¿no? De redes sociales, creo que es algo en lo que quiero crecer un poco. En el 2026 es uno de mis objetivos. Entonces voy a empezar a buscar tener un proyecto que sea un poco más personal, que sea paralelo a lo que hago en las instituciones y a través de él poder seguir pues ensanchando, ¿no? El coaching deportivo, no solo en el fútbol americano, sino a nivel personal, a nivel deportivo, y eso es algo bueno, que por pronto, será muy padre que todas las personas con las que tengo contacto, vínculo y con las que he generado relaciones positivas, pues puedan apoyarme y creo que va a ser un camino padre. Pues coach, de parte de todo el equipo de Estruendo, le agradezco el estar aquí, el platicar en poner perspectivas del fútbol y agradecerle al equipo que nos ayuda técnicamente hablando. Y pues no me queda más que agradecerles también a los que nos escuchan. Estamos la siguiente semana con un episodio más de Estruendo y pues coach, mucho éxito y espero que que esta no sea la primera entrevista que tenemos porque podríamos aquí estar horas y horas. Nada más que agradecerle y pues mucho éxito, mi coach. Gracias. Felicidades. Listo. Perfecto. Pues sí, ya, hay que parar. Muchísimas